Capítulo 1 de Lamentaciones. Esta semana estoy hablando del capítulo 2 de Lamentaciones y quiero hablar bajo el tema Lamento por las mujeres. Lamento por las mujeres. Lamentaciones 2 del versículo 12. Voy a leerlo en otra versión que dice de la siguiente manera: decían los niños a sus madres, ya no tenemos pan ni vino, y caían como heridos de muerte por las calles de la ciudad, exhalando el último suspiro en brazos de sus madres. Señor, te damos gracias por esta palabra, háblanos, ministranos, y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a procesar esta palabra que tú tienes para nosotros y nosotras como iglesia, y aún para las personas que nos van a ver y escuchar a través de las redes sociales, que es una palabra de cambio, de transformación en nuestras mentes. Específicamente esta serie que estamos explorando, que tu Espíritu, Señor, despierte algo en nuestras vidas, en nuestros corazones en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Podemos poner la presentación de PowerPoint. Miren, lamento tiene que ver con la expresión o suspiro de dolor o pena. Y la semana pasada hablamos de la teología de la celebración y también de la teología de lamento. Miren, y hoy quiero hablar acerca del lamento por las mujeres específicamente. Y aquí en el capítulo 2, verso 12, y vamos a ver por todo el libro de Lamentaciones, que sale la mujer, el tema de la mujer, el tema de la madre, y también se utiliza como una ilustración este tema de la mujer y el tema de la madre. El lado materno de Dios, se dice que Dios tiene, ¿verdad?, el lado paterno, también tiene el lado materno de Dios. Específicamente Leonardo Boff escribió un libro sobre el lado materno de Dios, como esas imágenes en la Biblia que reflejan el lado materno de Dios desde la perspectiva de la mujer. Solamente la mujer posee esta capacidad de revelar el lado materno de Dios, como el águila cuida por sus pajaritos, como la gallina. Estas expresiones que son femeninas reflejan el lado materno de Dios. Y solamente las mujeres poseen esta capacidad. Entonces, cuando específicamente entramos en este capítulo 2, donde está llorando, en el capítulo 1 se está llorando por Jerusalén, en el capítulo 2 también hay un lamento por Jerusalén, pero va un poco más a lo micro. Se comienzan a salir las diferentes voces. ¿Quiénes son los que están llorando por Jerusalén? ¿Quiénes son los que están sufriendo? Y este capítulo 2 habla que los niños preguntaban a sus madres por comida y algunos morían en los brazos de sus madres. ¿Quién alguna vez no ha llorado o se ha lamentado en los brazos de su madre? Específicamente cuando el niño o la niña sufre algún golpe o algo, usualmente va primero donde su madre, usualmente, no todo el tiempo, pero usualmente. Y aún a nosotros de grande podemos ir delante de nuestra madre con nuestras quejas y nuestros llantos y nuestro sufrimiento. Exploremos un poquito más este capítulo 2 para entender hacia dónde quiero ir hoy. Nuevamente en Lamentaciones capítulo 1 vemos, ayúdame con la presentación. En Lamentaciones capítulo 1 vemos el lamento sobre los sobrevivientes de la destrucción de la ciudad. El tema del capítulo 1 son la gente que sufre, ¿verdad? Vamos a ver qué son la gente que sufre. Y en el capítulo 2 ya surge entonces el tema de específicamente Dios surge como tema principal en este capítulo 2. Todo lo que ha venido en el libro de Lamentaciones al pueblo de Israel es como consecuencia de lo que el pueblo ha hecho, según Deuteronomio capítulo 28, donde el pueblo, Dios le había dicho: si te apartas de mi ley, si agarras otros dioses, si tienes otros dioses fuera de mí, te vendrá la maldición, te vendrán tiempos difíciles sobre la tierra. En el capítulo 28 el libro de Lamentaciones reconoce que este capítulo 28 ha sido una realidad en la vida del pueblo de Jerusalén específicamente. Entonces,
En el capítulo 2 vemos, y específicamente en este capítulo 2 vemos que a pesar de las consecuencias que había sufrido el pueblo, Dios iba a seguir siendo fiel con estas personas, con este pueblo específicamente. Jerusalén había sido destruida desde diferentes perspectivas, de la perspectiva física, la perspectiva emocional, la perspectiva espiritual. ¿Qué había pasado en este capítulo 2? ¿Qué describe este capítulo 2? El lugar de adoración a Dios había sido destruido totalmente. Ya no había lugar para adorar a Dios. Los ritmos de adoración habían sido destruidos. Ya no se podía adorar a Dios los sábados. Ya no se podía ir al templo más, porque no había templo. Eso había sido destruido, eso había sido arrancado. El palacio donde habitaba el rey, que les daba seguridad y la autoridad, había sido destruido también. Las murallas habían sido destruidas, las puertas habían sido destruidas. La protección de la ciudad, ya la ciudad no tenía protección. Los líderes, los ancianos, los reyes, el rey, el sacerdote, los profetas habían sido exiliados, habían sido sacados de la tierra de Jerusalén. Toda la vida religiosa, la vida civil había sido destruida en Jerusalén. Habían sido interrumpidas. Y esto requería un lamento, una expresión del dolor, ponerle palabras al sufrimiento. Y en el capítulo 2 vamos a ver que la gente se está lamentando. Porque cuando las cosas andaban mal en Jerusalén, todo había sido destruido, la gente comenzó a lamentar y a orar a Dios en medio del dolor. El lamento invita, este capítulo 2 invita al que lo escucha, que participe del lloro, que abrace la realidad del sufrimiento, a que su voz sea escuchada en medio del sufrimiento. Capítulo 2 nos enseña a sufrir aquí y ahora, que a veces la iglesia y nosotros como cristianos pensamos, tenemos una mentalidad triunfalista, escapista, futurística de lo que pasará en el futuro. Y es bueno tener esa esperanza. Es bueno tener esa esperanza y sabemos que es bíblico tener esa esperanza. Pero Lamentaciones nos está diciendo qué es lo que hacemos aquí ahora, qué hago ahora con mi dolor, con mi sufrimiento, con lo que está pasando a mi alrededor, que todo se está destruyendo. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Qué hago con mi realidad de aquí y ahora? Y el pueblo no podía hacer mucho porque el pueblo era débil, había sido destruido, sus reyes y sacerdotes no estaban. Y solo restaba ¿qué? Levantar un grito de lamento delante de la presencia de Dios. En este capítulo 2, específicamente versos 10 al 22, todas las voces son escuchadas. Las voces de las personas que quedaron en la tierra destruida son escuchadas. Versículo 2, vamos a ver en los gobernantes. La voz del rey y del sacerdote, verso 6. Las voces del rey, príncipe y profeta, versos 9. Ancianos y mujeres, verso 10. Niños e infantes, verso 11. Madres y niños heridos, verso 12. Juntos estas voces representan el sufrimiento de la ciudad. Y cada una de estas personas, no importa su estatus social, dentro de ese particular contexto, representaban algún tipo de sufrimiento. Había una voz de sufrimiento y ellos lamentaban. Dice que también las mujeres sufrían y contaban su historia de lamento. Escuchemos hoy, es mi invitación hoy, por eso le puse a este tema, lamento de mujeres. El libro de Lamentaciones nos permite mirar a nuestro alrededor en el día de hoy. Le di un poquito del contexto histórico bíblico y de cómo funciona. Y ahora yo le invito que en este Día de las Madres, que es un día de celebración, ¿verdad? Es un día de celebración, pero que realmente miremos nuestro contexto. Y miremos qué es lo que está aconteciendo con nuestras madres en nuestros países, con las mujeres en nuestros países y en este contexto norteamericano. Y le invito a que
Que exploremos esto del lamento porque nos da la oportunidad, el permiso, el lenguaje, las herramientas para nosotros poder expresar nuestra tristeza, desesperación y poder hablar de las injusticias. Yo sé que hoy se celebra el Día de las Madres, pero no podemos ignorar lo que está pasando con nuestras madres, con nuestras mujeres, con nuestras hijas, hermanas, abuelas y tías. Hoy en nuestros países latinoamericanos y aquí también en Estados Unidos. Y quiero que como iglesia podamos promover un espacio para hacer un lamento profético y poder lamentar y orar a nuestro Dios en este día por estas cosas que están pasando. Una mujer en Puerto Rico aparentemente fue asesinada por un boxeador famoso de Puerto Rico. Otra mujer en la misma semana fue matada y quemada por su expareja en Puerto Rico. Esto me lleva al documental de Netflix de Marisol Rubí. Aquellos que tienen Netflix, véanlo. Las 3 muertes de Marisol se llama. Cómo le matan a su hija. Cómo su hija muere a manos de un hombre en México, de su pareja. Él la agarra, se deshace de ella, la pica, una historia terrible, después la quema. Su madre comienza a protestar. No se sabe, creen que fue alguien del gobierno, mata a esta mujer. Vean ese documental. El feminicidio en nuestros contextos latinoamericanos y aún aquí en Estados Unidos podemos verlo. La iglesia no se puede quedar callada ante esta situación. La iglesia tiene que levantar un lamento profético por las mujeres y lamentar y orar y hacer cosas que creen cambio. La violencia contra la mujer, especialmente ejercida por su pareja, hay diferentes tipos de violencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Ellos llaman que la violencia con la mujer es una de las prioridades que existe en la salud pública del mundo entero, donde las mujeres, sus derechos son violados y violentados una y otra vez como seres humanos. Un 30% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o cualquier otro tipo de violencia. Han sido afectadas físicamente, algunas mentalmente, otras sexualmente. Y es un asunto de salud pública, dice la Organización Mundial de la Salud, en el mundo entero, no solamente en nuestros países latinoamericanos. Hay muchos factores que promueven esta violencia hacia la mujer. Usualmente son comportamientos, según ellos, la Organización Mundial de la Salud, son comportamientos dañinos, ¿verdad? Que el hombre masculinos, específicamente masculinos, donde el hombre hay una tendencia de tener múltiples parejas y adopta también, desde la perspectiva masculina, una aprobación hacia la violencia contra la mujer. Y ve a la mujer como una propiedad. Esto es un gran problema, esto es un gran factor. También la Organización Mundial de la Salud señala que las normas que existen en las comunidades usualmente otorgan más privilegios al hombre que a la mujer y condicionan a la mujer a una posición inferior. Esto promueve también esto. Cuando hablamos de igualdad de género entre el hombre y la mujer, usualmente las leyes favorecen al hombre y no tanto a la mujer. Y esta ideología de privilegios de género se consagran en las culturas y se hacen normativas dentro de muchas sociedades. La desigualdad de género, la aceptabilidad o la normalización de que tratar a una mujer o violentar a una mujer de X o Y manera es un peligro, dice la Organización Mundial de la Salud. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, una agencia que estudia diferentes, ¿verdad?, casos de salud pública en el mundo.
Como consecuencia, ¿qué trae esto como consecuencia? Esto trae consecuencias mortales. Pues vemos los homicidios o los feminicidios de las mujeres. Vemos mujeres también atentando contra su vida. Vemos mujeres que han sido lesionadas o victimizadas de diferentes maneras. Vemos embarazos no deseados. Vemos mujeres que sufren depresión, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios e intentos de quitarse su vida, como consecuencia de lo que la mujer a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, sufre por causa de la violencia. Entonces, la iglesia debe fungir su voz profética. La iglesia debe ser vocal cuanto a esto. Y desde la iglesia debemos transformar nuestra sociedad. Porque eso es lo que propuso Jesús. Somos iguales y todos los seres humanos tienen dignidad. Y quiero decir también una palabra contra el machismo. Yo sé que estamos celebrando el Día de las Madres, pero es bueno que nosotros hablemos de esto. Vamos a hablar un poco sobre esto. Una palabra contra el machismo. El machismo es una ideología que es bien permeante en nuestros países latinoamericanos. Usted puede estudiar cómo llegó el machismo. El machismo al principio no es lo que es hoy. Ha ocurrido una transformación con lo que es el machismo. Es una ideología que engloba el conjunto de actitudes o prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Esto es parte, ¿verdad?, del machismo que permea en nuestros países latinoamericanos. Y la iglesia, el asunto aquí es la iglesia, en ocasiones ha agarrado esta ideología que favorece más al hombre que a la mujer y la ha bautizado, ¿verdad?, con otro nombre diferente y la ha justificado con textos bíblicos donde todavía pone al hombre por encima de la mujer. Y yo como cristiano y como pastor, y llevo años siendo cristiano, poquitos años siendo pastor, pero siempre he sido líder en la iglesia, he visto cómo líderes, han habido mujeres maltratadas dentro del contexto de algunos liderazgos, y yo he escuchado a personas decir que se debe quedar ahí porque la Biblia dice que tienes que quedar ahí. Porque tienes que soportar al hombre porque el hombre es la cabeza. Yo he visto esto, hermano, en Puerto Rico. Y la iglesia debe pedir perdón a Dios y también hablar en contra de lo que yo mencioné ya. Y a veces el machismo aún se ha enraizado en las iglesias locales. Pero yo quiero decir una palabra hoy. Las mujeres no son inferiores a los hombres. No lo son. Las mujeres no son pertenencia de los hombres. No nos pertenece, por más que yo ame a mi esposa. No me pertenece. Ella es libre. Digo, pienso yo, de hacer lo que ella quiera. Las mujeres, esto verdad, para que se quede a los que nos ven también, no son objetos sexuales. Las mujeres tampoco son sirvientas personales. Las mujeres son iguales, son seres humanos, son una creación de Dios. ¿Y usted sabe de lo que yo estoy hablando? Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy predicando al aire. Usted sabe cómo se mueven las cosas en nuestra cultura y en nuestro contexto. Y esto es una realidad que debemos nombrar como iglesia. Debemos orar, llorar, lamentar y pedir perdón como iglesia. Y como iglesia debemos tener un rol activo en no perpetuar esta conducta dentro del contexto de la iglesia y de ahí hacia la sociedad. Esta debe ser la lucha de la iglesia, hermano. Miren, ¿cómo nos deshacemos del machismo dentro de la iglesia local? Empezando un poco dentro de la iglesia local. Esto es solamente un poco iniciando la conversación. La educación es importante. Enseñar
a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los demás, a todos, no importa la edad, que los hombres y mujeres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que todos, hombres y mujeres, tenemos el mismo valor. Génesis 1:27, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen los creó Dios. Varón y mujer los creó Dios. Vamos a comenzar con este aspecto de la educación, es importante. Igualdad. Tratar a todos los hombres y mujeres sin hacer acepción de personas como iguales. No beneficiarse los hombres de las mujeres solamente, sino tratarlos como iguales. Es también darle las mismas oportunidades a las mujeres. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Actuar, acción. Identificar cuáles son las áreas que oprimen a las mujeres y que no son justas con ellas y actuar sobre eso, sobre esas áreas específicamente. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Debemos hacer algo, querida iglesia. No solamente educar, no solamente promover la igualdad, también debemos actuar en la medida que podamos actuar. Y hay una hermenéutica de liberación que se utiliza desde los países latinoamericanos, que surge de la teología de la liberación, que es ver, juzgar y actuar. Como iglesia debemos entrar en este círculo hermenéutico de liberación. Ver, juzgar y actuar una y otra vez con este tema de las mujeres dentro del contexto de la iglesia y dentro del contexto de nuestra sociedad. Quiero concluir en este día. Miren, el verso que leímos hoy decían los niños a sus madres: ya no tenemos pan ni vino. Y caían como heridos de muerte por las calles de la ciudad, exhalando el último suspiro en brazos de sus madres. Hoy las madres y las mujeres, esto se ha invertido. Hoy las madres y las mujeres mueren en los brazos de sus hijos. Las madres y mujeres que sufren violencia. Hoy exhalan sus últimos suspiros en las calles, en las casas, en lugares ocultos y solas. El Día de las Madres no se trata de tú acordarte de tu madre una vez al año, o de tu esposa, que es una madre, una vez al año. Se trata de todos los días tratar a nuestras madres y mujeres con respeto. Debe ser siempre. Yo honro a mi madre honrando a mi esposa y honrando a mi hija, no solamente a mi madre. Porque hay una ideología muy interesante dentro de nuestros países y nuestra mentalidad latinoamericana. No de todas personas, pero sí de la gran mayoría. Que se trata bien a la madrecita de uno, se honra bien a la madrecita de uno, pero a su esposa y a su hija y a la vecina y a la otra no la trata igual que a su madrecita. Eso es una teología errónea, una visión de la vida errónea. Tú honras a tu madrecita tratando bien a tu esposita, a tu hijita, a tu vecinita y a la otra mujer que puedas ver en la calle. Esta noticia que aconteció en Puerto Rico ha conmovido a Puerto Rico grandemente en las redes sociales. Y aún a mí y a mi esposa hemos estado siguiendo. La mujer desaparece, luego aparece, luego arrestan al posible persona que ejecutó esto. Y ayer creo que fue el sepelio, el entierro de esta mujer. Y Puerto Rico ha sufrido esto, porque para mí, es mi interpretación, es muy triste esta historia. Pero ha sido una historia que ha sido abrazada por el pueblo como símbolo de lo que pasa alrededor de todo Puerto Rico y lo que pasa en nuestras mujeres. Hoy yo creo que es un momento de detenernos como iglesia y escuchar el lamento
de las millones de mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y a pesar de todo, el libro de Lamentaciones muestra este libro, que puede haber esperanza y que del sufrimiento Dios sigue siendo fiel y algo bueno puede surgir. En el caso de Marisela Escobedo, del documental que hablé, hubieron leyes que cambiaron. La mujer caminó por todo el estado de México, donde ella quería que esas leyes cambiaran. Vean ese documental. Y hubo leyes que cambiaron gracias a esta mujer, a su lamento por la pérdida de su hija y a su sufrimiento. El lamento crea espacio para que todas las voces sean escuchadas, para que el sufrimiento sea expuesto a la luz, para que promuevan cambios, que promuevan justicia, reconciliación y paz. Busquemos como iglesia promover la paz, la justicia y la igualdad. Quiero terminar con este capítulo 2, específicamente en el versículo 19, dice de la siguiente manera: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las calles, en las entradas de todas las calles. Y quiero culminar en este día con una oración de lamento por todas estas mujeres que sufren algún tipo de violencia. Oremos, póngase de pie si son tan amables, mis amados hermanos y hermanas, y oremos en este día.